Cri du Chat es una enfermedad más conocida como maullido de gato. Una de cada 50.000 personas la padecen. No existen estadísticas reales en el país. Es muy probable que no hayas escuchado nombrar nunca este síndrome, el síndrome de Cri du Chat o de maullido de gato, porque es una enfermedad muy rara y muy infrecuente y realmente, como decía el tape, no tenemos datos ciertos de cuántos casos hay en la Argentina. Es una enfermedad de origen genético por una alteración en los cromosomas que aparece en forma espontánea y no se conoce bien la causa. Hay una muy pequeña cantidad que se hereda de los padres, pero la mayoría de los casos no se sabe bien cuál es la causa. Es una enfermedad que se manifiesta desde el nacimiento, son bebés especiales, distintos, que tienen muy bajo tono muscular y que lleva ese nombre a la enfermedad porque el llanto que tienen tiene una característica muy especial. Ahora lo vas a escuchar. Es como el maullido de un gato. Es como cuando un gato está llorando o está tratando, un gato chiquito está tratando de comunicarse. No sé si ahí se escucha. ¿Sí? Ese es el llanto de un bebé y se parece mucho al maullido de un gato. No es exclusivo de esta enfermedad, pero es bastante característico junto a todas las otras manifestaciones clínicas que presenta. Queremos agradecerle a María José Rodrigo, bienvenida al programa. Aquí estamos junto a los doctores. Vos tenés una hija, Maggie. Tengo una hija, Maggie, de 19 años, sí. Es interesante que le cuentes al público y que nos cuentes a nosotros, bueno, tu experiencia, tu vida. Como mencionaron antes, hay muy pocos casos, se conoce muy poco el síndrome, por lo cual se arranca por que te cuesta conseguir un diagnóstico, porque no es un síndrome muy conocido entre la comunidad. Yo tuve la suerte y no tan suerte que mi hija nació muy comprometida. Ahora, una enfermedad tan infrecuente y encima te cuesta conseguir un diagnóstico. Me imagino que los primeros meses es caminar en la oscuridad entonces, ¿no? Y sí, porque los chicos tienen características, por ejemplo, que lloran todo el día, no pueden succionar por la baja tonicidad muscular, entonces no comen, lloran, uno va al médico, en grandes casos, conozco casos que iban todos los días al hospital y los volvían a mandar a la casa diciendo, bueno, espera, ya va a empezar, ya va a crecer. ¿Porque no conocían la enfermedad? Pues no la conocen. Y es muy fácil, teniendo estas características principales del maullido, del llanto, que parece un maullido de un gato, la tonicidad muscular muy baja, que no tienen reflejo de succión. Eso es muy propio de este síndrome. Y todas las madres con las cuales yo hablo, todas dicen, así era mi nena cuando era chiquita y nadie se dio cuenta. Eso fue 20 años atrás. ¿Ahora sigue siendo igual? Sí. A ver, le voy a preguntar a los doctores, ¿qué piensan ustedes? ¿Sigue siendo esta una enfermedad, entre comillas, desconocida? Es una enfermedad muy infrecuente. Esos síntomas que cuenta la mamá, que son característicos de la enfermedad, no son únicos y exclusivos. El dato quizás más importante, el que llama más la atención, es el bajo tono muscular. Siempre en un recién nacido que tiene bajo tono muscular, es decir, nosotros si movemos un brazo hay cierta resistencia, porque los músculos tienen una cierta fuerza. En lo que llamamos un lactante hipotónico, un bebé que tiene bajo tono muscular, no hay esta resistencia, es como si estuviera todo muy flojo y por eso esa dificultad para la deglución, e inclusive con eso tiene que ver el llanto. Ahora, no es solamente del síndrome de Cri du Chat el bajo tono muscular, entonces a veces, como les ha pasado y como pasa muchas veces, se lleva un tiempo hacer el diagnóstico porque no está claro desde un inicio. Cuando se llega a plantear este diagnóstico, el diagnóstico posible, los estudios que se hacen no son estudios de gran complejidad, se pueden hacer en muchos laboratorios, inclusive en el hospital público, y uno llega al diagnóstico a través de un estudio cromosómico. Pero a veces, hasta llegar a ese paso del diagnóstico, se tarda un tiempo. Me gustaría, porque estos minutos de televisión los queremos usar para que le des visibilidad al tema, que le hables a otros padres, que de alguna manera le transmitas la experiencia de estos 20 años. ¿Qué le dirías a otros padres de chicos? La realidad es que el diagnóstico es devastador. A mí me dijeron que no iba a hablar, que no iba a caminar, que iba a tener un retraso mental muy severo, que no se iba a poder desenvolver por su cuenta. Y la realidad es que si uno empieza desde temprano, los casos son todos distintos. Algunos chicos tienen una evolución
más avanzada que otros, pero hoy yo todos los chicos que conozco caminan, por ejemplo, hay algunos que hablan y la mayoría están escolarizados. En el caso de Maggie, sí. hace danzas, me dijeron, le gusta el teatro. Sí. Maggie es de los pocos casos que habla, empezó a hablar desde muy chiquita. Ella, ¿no? Esa es, sí, la alimenté por sonda durante 3 meses porque no tenía reflejo de succión. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, con mucha estimulación, ella es muy sana. En general se dan estos casos, los chicos tienen problemas respiratorios por lo general y algunos problemas cardíacos, pero bueno, por suerte Maggie no se dio, lo cual le permitió hacer prácticamente de todo. O sea, todo lo que me proponían para hacerlo con ella, yo lo hacía y dio su fruto. Entonces los padres probar, hacer, no esperar a que te digan, bueno, ahora que no caminó, empecemos a ver qué hacemos. Porque ya no es que sea tarde, pero uno puede empezar desde el primer día. Ese es un mensaje, quizás el mensaje más importante. En todos los problemas del desarrollo que aparecen muy temprano, además, lo que siempre le decimos a los papás, entrar en un programa de estimulación, ayudarlos a tratar de mejorar en su desarrollo, no les va a hacer ningún daño. Es decir, no es una medicación que puede tener efectos adversos, sino, por ejemplo, hacerle estimulación motora, que es lo que hacen los kinesiólogos, tratando de mejorar su tono muscular. Si no es este el diagnóstico y fuera cualquier otro, hacer ese trabajo de estimulación lo va a beneficiar, no le va a hacer ningún daño. Entonces empezar muy temprano es muy importante. Les encanta el agua y es excelente. Mi hija aprendió a nadar antes de caminar, por ejemplo. ¿En tu caso fuiste autodidacta para acompañarla? La mayoría de los padres lo somos. Yo creo no solo en este síndrome, sino que en muchos casos, porque es difícil encontrar un plantel en el cual todos los médicos conozcan todas las condiciones de todos los chicos. Yo estudié mucho, yo soy muy cabeza dura, me obsesioné, sobre todo con el tema de la comunicación. Para mí era crucial darle las herramientas también. Claro, darle las herramientas que pueda comunicarse. Para mí eso era lo más importante y eso es un área para trabajar mucho con estos chicos porque son muy inteligentes y entienden todo, pero se tienen que poder comunicar. Porque si no se comunican, se frustran y si no se frustran, entras en problemas de comportamiento. Bien. Queremos agradecerte mucho que hayas venido a aportar este testimonio. Muchas gracias.